Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos, buenas noches, según donde estén escuchando o viendo este video. Es un placer estar nuevamente con ustedes y el tema que hoy te queremos compartir es acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿A dónde fue Cristo cuando murió en la cruz del Calvario? ¿A dónde fue después de su muerte? Ese es el tema que hoy te queremos compartir. Y te aclaro que muchas personas predican, con todo respeto, que Cristo fue a los infiernos, que Cristo fue y les dio una segunda oportunidad a aquellos que habían muerto. Pero conforme a la Biblia, esto no tiene ningún fundamento, no tiene ninguna base. Más bien, esto es una interpretación errónea de la Escritura. Esto es una iesegesis, esto no es una exegesis. Lo que hacen estas personas, lo que hacen es una iesegesis. Están tratando de decir cosas que no dice la Biblia, o dicen cosas que no dice la Biblia. Pero a través de la misma escritura nos va a responder qué es lo que pasó cuando Cristo murió, a dónde fue. Y como primer punto, te puedo decir que cuando Cristo estuvo en la cruz con el malhechor, con los dos malhechores, el que creyó en él, Cristo le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo en ningún momento: vamos a ir de aquí ahorita que muramos, vamos a ir al infierno. No, le dijo: hoy estarás conmigo, no tú en el paraíso y yo voy a ir mientras acá. Le digo: no, estarás conmigo en el paraíso. Ese es el primer punto para iniciar. Y el segundo punto para iniciar, te puedo decir que la Biblia no da margen para pensar que haya una segunda oportunidad para el ser humano después de que haya muerto. La Biblia nunca dice que podamos llevar una vida de pecado y después, ya muertos, poder tener una segunda oportunidad. Eso es completamente antibíblico. Pero son tantas las falsas doctrinas que con humildad yo te pido que platiques con Dios y que le pidas dirección a Él y que tú puedas asegurar tu salvación en vida. No estés pensando erróneamente que vas a ir a un purgatorio o que vas a ir a algún lugar y que después vas a tener la oportunidad de ser salvo. Porque la Escritura, como segundo punto, dice en los evangelios también que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Fíjate bien lo que dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tiempo presente, mientras que estamos con vida. Y aún dice más: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado en vida, desde esta vida, porque Dios sabe quién verdaderamente va a creer y quién nunca va a querer creer. Entonces, por eso la salvación es en vida y no es después de muertos. Pero algunos de los pasajes que utilizan estas personas en una interpretación completamente errónea, y me consta porque lo he escuchado en algunas predicaciones, pero bueno, nosotros deseamos que tú entiendas correctamente la palabra, y si algún predicador está viendo este video y de algo le sirve, tómelo, agarre lo bueno y deseche lo malo. Pero algunos de los pasajes en los que estos predicadores se basan para dar tal enseñanza es el libro de Efesios. Vamos al capítulo 4 y vamos a leer nada más hasta el versículo 11. Dice así: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Fíjate, aquí tenemos un punto importante. El apóstol Pablo nos está exhortando a que vivamos una vida digna, una vida de acuerdo a ese llamamiento que Dios nos ha hecho, a esa salvación que nos ha dado, que ya no andemos en pecado, que nos apartemos, que luchemos verdaderamente. Dice después: siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno, aquí es donde entramos en materia, pero a cada uno se nos ha dado gracia en la medida en que Dios ha repartido los dones.
ha repartido los dones. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Ok. Lo que quiere decir el apóstol Pablo cuando dice que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra, si tú observas bien, primero dice que dio dones a los hombres, descendió a las partes más bajas de la tierra. ¿Esto qué quiere decir? Que Cristo fue a lo más remoto de la tierra y anunció el evangelio. Y a través del evangelio es como nos liberta de la esclavitud del pecado, es como nos liberta del poder de Satanás. Cuando una persona cree en nuestro Señor Jesucristo, desde ese momento esa persona es salva. Y Cristo lo que hizo al derrotar a principados y a potestades, recuerda que es lo que dice Colosenses, que triunfando sobre ellos los exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Pero lo está relatando el apóstol Pablo de una manera en la cual trata de ilustrarnos, y si conocemos la historia del pueblo judío o la historia de la antigüedad de muchos pueblos, cuando iban a la guerra y el pueblo que ganaba, ese pueblo repartían el botín entre los guerreros, repartían esas riquezas que habían arrebatado al pueblo que habían vencido. Entonces, de la misma manera, Cristo venció, derrotó a principados y a potestades, y ahora el botín lo reparte en cada uno de los creyentes. Por eso dice que a uno les dio el don de ser apóstoles, a otros pastores, a otros evangelistas, a otros maestros o profetas. Esto es para la edificación de la misma iglesia, pero no está diciendo jamás que Cristo fue al infierno, no, sino que Cristo vino a las partes más bajas de la tierra, luchó, trajo el evangelio, ganó y repartió el botín a todos los creyentes. Por eso Él constituye a unos apóstoles, pastores, evangelistas, maestros o profetas. De eso está hablando la Biblia. No está hablando de que Cristo descendió al infierno, no, esa es una interpretación errónea, esa es una falsa enseñanza. Eso está dando pie a pensar que hay una segunda oportunidad para el ser humano después de que muere, pero eso es completamente antibíblico, porque dice Hebreos, es necesario que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces no hay ninguna porción de la escritura que nos quiera decir que hay una segunda oportunidad. Por eso te animamos a que asegures tu salvación en vida, porque ya muerto ya no se puede hacer nada. Otro pasaje en la cual la gente o algunos predicadores, algunas personas tuercen mucho la escritura, es allá en la primera de Pedro. Es otro de los pasajes en los cuales se basan para dar su enseñanza, pero son enseñanzas torcidas. Dice la escritura allá en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Dice y 20, por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. Ok, ¿esto a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a que Noé, en el Antiguo Testamento, Noé es el pregonero de la justicia. Noé habló a las personas de su época por medio del Espíritu de Cristo que estaba en él. No quiere decir que Cristo fue y le predicó a los muertos que estaban en el infierno. No, eso no es lo que quiere decir la Escritura. Pero para entender correctamente la palabra tenemos que hacer un exégesis
y no una eisegesis, no sacar un versículo y tratar de interpretarlo a mi manera. No, debemos de tratar de entender qué es lo que quiso decir el apóstol cuando escribió estas palabras. Y aquí el apóstol Pedro está hablando de la época de Noé, que Noé habló inspirado por el Espíritu de Cristo, así como ahora todo genuino creyente, todo verdadero predicador que es puesto por Dios, hablamos por medio del Espíritu de Cristo, acomodando lo espiritual a lo espiritual, no poniendo nuestras palabras ahí, no, lo que quiso decir el Espíritu Santo. Pero esto no lo hago con el afán de ofender, no va por ahí. Mi deseo es que las almas sean salvas y que puedan asegurar su salvación en vida, porque después de muertos ya no se puede hacer nada. Gracias por tu tiempo, gracias por tu atención. Espero que el video haya sido de bendición, de edificación a tu vida. Voy a tratar de activar los comentarios porque los habíamos desactivado. Voy a tratar de activarlos y si tienes algún comentario, con toda confianza lo puedes hacer, siempre y cuando sea con respeto. Bendiciones para todos y buen día.